Bienvenidos a esta nueva edición del programa WOCHEF, una historia de innovación. Como siempre agradecemos el aporte y la colaboración y el soporte que nos da la Biblioteca Central y el auspicio de la Dirección Académica y de Investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este programa busca en parte rescatar la historia, pero también relevar acciones del pasado que en su tiempo fueron innovadoras, que en su tiempo significó romper con lo establecido, abrir nuevas fronteras, avanzar en el conocimiento. Y en eso la facultad ha sido bien prolífica. Hemos tenido varias primeras acciones, que algunas de ellas las hemos comentado en este programa, pero también hay otras que presentaremos en otros programas. Recuerdo la primera aplicación de rayos X, de lo cual vamos a hablar más adelante, la primera transmisión de televisión que se hizo en el departamento de física de la facultad, el auto solar, el primer satélite, etcétera, y tenemos varias más. En esta oportunidad vamos a hablar de la primera vez que en Chile se hizo una transmisión por correo electrónico. Y para eso tengo dos amigos, dos autoridades, dos antiguos integrantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a quien quiero ahora presentar. Vamos a cambiar la visión. Tenemos entonces a Patricio Poblete. Patricio Poblete es ingeniero matemático, y soy muy preciso en decirlo, ingeniero matemático. Tiene un doctorado en la Universidad de Waterloo, entiendo eso es Canadá, ¿no es cierto, Patricio? Sí, sí. La Universidad de Waterloo en Canadá. Es académico del Departamento de Ciencia de la Computación y actualmente, y por mucho tiempo, dirige el Centro NIC Chile. Por otra parte, pues el vicerrector, y el nombre formal es vicerrector de Tecnologías de Información de la Universidad de Chile, don José Miguel Piquer, hizo un magíster en Ciencia de la Computación y luego se fue a Francia a obtener un doctorado, entiendo que también en computación, en la École Polytechnique de París. Él actualmente, como dije, está a cargo de las tecnologías de información de toda la universidad, y son estos dos personajes, más otros que ellos van a mencionar, que fueron los actores con los cuales voy a conversar en esta oportunidad. Los hechos que se van a relatar no los viví en persona, no los supe en su época, porque en ese momento yo estaba en Estados Unidos haciendo el doctorado. Entonces, lo primero que quiero preguntar, antes de ir a los hechos mismos, darle un contexto. ¿En qué ambiente se produjo este gran avance? Porque los años cuando ocurrió no eran años fáciles, eran años muy complicados. El país estaba pasando por un periodo extremadamente turbulento, y por eso quisiera preguntarle primero a José Miguel. José Miguel, ¿cómo describirías tú el ambiente que había en el año 1985 cuando ocurrió el hecho que más adelante vamos a comentar? Sí, mira, bueno, yo era un estudiante todavía en esa época, estaba todavía terminando mi magíster en computación, así que además me tocaba estar en esa pega de dirigente estudiantil y estar metido en la chuchoca política también de la facultad. Y efectivamente, ahora pensándolo hacia atrás, a veces me pregunto un poco cómo hacíamos estas cosas, o sea, cómo nos arreglábamos para dentro del caos. Esa facultad era absolutamente caótica, era difícil ir a clases, era difícil llegar, era difícil salir. Habían enfrentamientos, manifestaciones, un poco, los chefs era muy activo en la batalla política de esa época, y dentro de eso estábamos en estas otras cosas, así, enchufando computadores, tratando de que las cosas funcionaran, probando tecnología. O sea, en realidad es bastante ¿Tú un poco dirías, José? esquizofrénico pensar en ese mundo, ¿no? Pero la mayoría de la sociedad funcionaba en forma más o menos normal. Eran los alrededores de la universidad, los alumnos y los vecinos los que se dan cuenta de lo que estaba pasando. Esa era un poco la situación. O sea, nosotros estábamos en un submundo que era bastante caótico, pero tú salías acá del sector de la universidad y te volvías a tu casa y las cosas eran bastante tranquilas, digamos, ¿no? Claro. Patricio, ahora respecto del acto mismo que ustedes van a relatar, ¿cómo describirías tú el estado de avance de Chile al respecto y de la facultad en particular, en el sentido
de el resto del mundo, en los países más avanzados, ¿cuánto nos llevaban por delante en el fondo? Mira, el contexto que precedió a esto de lo que estamos hablando hoy día, para nosotros yo creo que se inicia, para mí más que para Jo, que llegó después, ¿no? A mediados de los 70, cuando se fundó el Departamento de Ciencia de la Computación, ¿eh? Donde un grupo en mi caso, alumnos recién egresados, pero otros profesores que ya tenían unos pocos años, pero no muchos más dentro de la academia, formamos este departamento, cuya primera misión más o menos fue formar a sus propios académicos. Y así varios partimos. Yo partí a Waterloo en una primera etapa sacando un máster allá. Alfredo, el hermano de Jo, también en esa época. Y ahí tuvimos la primera oportunidad nosotros de tomar contacto con lo que era la frontera de la ciencia de la computación y la tecnología de la computación en esa época, ¿ya? Y ya se estaba empezando a hablar de redes de computadores. En el mundo eso ya había partido antes. Si los primeros trabajos de ARPANET comienzan por ahí mucho antes, ¿no es cierto?, en los principios de los 70, ¿ya? Pero nosotros estábamos bastante aislados de eso, pero ahí lo conocimos. Y después que pasar unos años de vuelta en Chile y salir de vuelta al doctorado, en mi caso fue entre el 80 y el 82 el doctorado, ahí sí, claro, ahí ya de lleno, Waterloo por lo menos estaba inserto dentro de lo que eran comunicaciones de redes, aunque no todavía internet, porque estando en Canadá estaba un poquito al margen de esto, pero se habían desarrollado algunas otras redes, en el caso de ellos la UCP, por eso lado existe también la BitNet, ¿no es cierto?, que eran redes que también comunicaban computadores del mundo y que de alguna manera se conectaban con Internet para intercambiar mail y ese tipo de cosas. A la vuelta de eso, ya en el 82, ahí sí claramente teníamos, y ahí probablemente ya estaba empezando a aparecer en el radar, ¿no es cierto? Teníamos claro que teníamos que integrarnos a eso de alguna manera, avanzar y ponernos cerca de lo que era la frontera de la tecnología, lo cual para nosotros incluía dos cosas. Una, tener sistemas Unix. No había sistemas Unix en el país, no había cómo tenerlos. Habíamos hecho intentos de obtener el Unix que producía Bell Labs y no era factible. Había bloqueos que lo impedían. Pero a esa altura ya empezaron a aparecer Unix comerciales y fue vía la empresa NSR que nos donó un computador NSR Tower y después otro más que pudimos tener ese sistema. Ahí podíamos correr este UCP y luego el otro paso era entonces conectar estos computadores para poder intercambiar información y poder empezar a hacer algo de las redes. Ahora, a esa altura yo diría que ya no estaríamos tan alejados de lo que estaba pasando en el mundo. Ahora, de todas maneras, en ese tiempo probablemente ustedes estaban mucho más cerca de la frontera que el resto de los académicos de la facultad. El resto de la facultad lo que hacían era usar el computador, el mainframe, el IBM 370. Ese era su dominio, ese era el margen, el mundo de la computación para ellos era ese 370. Entonces, la gente no pensaba tanto en la posibilidad de comunicarse remotamente por las formas como actualmente lo conocemos. Yo me acuerdo muy bien de algo que probablemente describía esa falencia, que era cuando uno requería pedir un reprint de un artículo. Entonces había unas tarjetitas que estaban hechas especiales para que uno las llenaba, le ponía, era como una tarjeta postal en el fondo. Claro. Y mandaba la tarjeta postal, por favor, usted sería tan amable de enviarme su artículo publicado en tal y tal fecha, y esa era la forma en que uno se comunicaba con el resto de la comunidad. Nadie se imaginaba en ese momento lo que venía después. No sé, ¿cómo fue, José Miguel, cómo fue la aproximación al experimento? ¿Cómo se armó ese experimento? Claro, como decía Pato, la visión de Pato y la mía eran muy distintas porque él venía de su doctorado y de haber visto esto y él nos contaba que estas cosas se podían hacer, digamos. Nosotros no lo habíamos visto nunca, o sea, para mí era magia esta cuestión porque en el fondo o sea, yo no había usado nunca un sistema así ni había visto cómo podía operar. Entonces, el poder configurarlo, armarlo, el conectar estos dos computadores, la USACH tenía un equipo exactamente igual al nuestro, entonces el aprender a cómo se configuraban los sistemas para que hablaran entre ellos, se llamaban por teléfono, ¿no es cierto? Y terminaban intercambiando correo. Para mí era totalmente innovador y novedoso. O sea, no es como
hacer algo que tú ya hayas visto, ¿no? Sino que es realmente estar jugando a hacer algo que te cuentan que puede funcionar, pero que tú no lo... O sea, yo el primer mail que vi fue el que mandó Pato. Entonces, es de verdad algo, era magia desde el comienzo, ¿no? Porque todo lo que estás construyendo no lo habías visto nunca. Entonces, para mí fue, yo todavía recuerdo, digamos, la pasión y la emoción de estar metido conectando cosas y hacíamos locuras en la época. En esa época los computadores eran algo muy valioso y era como tener un auto de lujo, ¿no? O sea, eran cosas que no se tocaban. Y nosotros los desarmábamos, los acerruchábamos, les metíamos cosas, porque las cosas no cabían, era todo súper artesanal. Y esa pasión, digamos, por estar jugando con la tecnología es algo que a mí me marcó, por lo menos para toda la carrera, es algo que siempre me ha gustado, esa Ahora, sensación de que tú estás jugando con algo y estás creando algo nuevo, y como en un laboratorio, ¿no? Una cosa que nadie más en el mundo normal está haciendo. ajá. Ahora, yo diría que, por otra parte, esa ha sido también una característica bien propia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en que se dan esas opciones para que la gente haga, entre comillas, locuras. Y locuras que finalmente significan avances muy significativos en los diferentes campos. Ahora, la comunicación que ustedes tenían con la universidad se llamaba de Santiago o Era técnica. USACH, era la USACH ya. Era la USACH. Ya era la USACH. Sí. Esa vinculación era porque eran colegas, porque se encontraban en encuentros. Claro, éramos colegas y amigos, ¿no es cierto? Habíamos, yo creo que a esa altura ya nos habíamos organizado muchos de la comunidad local para formar la Sociedad Chilena de Ciencia y Computación, ¿no? O por ahí, o fue por ahí cerca. Sí, es más o menos la misma época. Fue por ahí cerca, pero antes había encuentros de investigadores en ciencia y computación, de los pocos que habíamos, y ahí nos conocíamos. De hecho, yo algunos los había conocido antes, del año 72. Yo empecé a ir al campus de San Joaquín, porque la Chile iba a comprar un computador Burroughs, lo cual se frustró en el momento del golpe, pero la Católica tenía un Burroughs, entonces Ajá. nosotros íbamos a aprender a usarlo, y ahí conocía en particular a estos dos colegas, Sergio Mujica y Edgardo Creel, que después se fueron a la USACH. Entonces teníamos el contacto, y ellos tenían un computador también donado por NSR. Entonces era muy fácil pensar que podíamos comunicarlo, pero otra cosa era hacerlo efectivamente, ¿no es cierto? Teníamos modems. Los modems eran de estos aparatos que se conectaban a la línea telefónica para poder transmitir información. Partimos con unos modems de 300 bits por segundo. ¿Cómo se compara eso, Patricio? Dale alguna comparación con la situación actual. Justo estábamos haciendo ese cálculo y esos son como 1 millón de veces más lento que uno puede tener hoy día en la casa. Yo contraté 900 megas el otro día. 300 FPS, yo estaba pensando, en realidad son como 30 letras por segundo. Exacto. O sea, uno podía ver cómo las letras iban apareciendo en la pantalla. Claro, era esa velocidad. O sea, hasta para nosotros era lento en esa época. Claro. Cuando ¿Sería como teletipo? ¿Sería como teletipo? Sí, más o menos, claro, era como una máquina de velocidad, un teletipo más o menos. Sí. Como de teletipo, pero en la pantalla. Claro. Cuando nos conectamos con la USACH ya teníamos unos modems mejores, que eran unos de 2400 pps, que eran unas cajas un poquito más grandotas. Y entonces eran de propiedad nuestra. Así es que nosotros fuimos a instalar allá el modem al lado de ellos. En realidad fue Hobby que era instalarlo. Le costó un poco entrar al campus porque esto eran los tiempos de las protestas. Y Jo, aunque ustedes no lo crean, en esa época era medio chascón. y además estudiante. ¿En esa época solamente? No, pero era de verdad chascón. Claro. Así que era totalmente sospechoso que alguien así tratara de entrar a un campus ajeno, porque ni siquiera era estudiante de USACH, ¿no es cierto? Con un equipo misterioso debajo del brazo. Finalmente, claro, podría haber sido cualquier cosa ese equipo, ¿no es cierto? Así que bueno, pero se logró instalar ese equipo allá, y eso, una vez que estuvo andando, fue lo que permitió establecer una comunicación. Lo otro necesario para eso, que tampoco eran palabras menores, era una línea telefónica, porque esto era por teléfono. En esa época, tener líneas telefónicas no era cosa de llegar y pedirlas. Todavía eran las épocas, ¿te acuerdas tú, Patricio, que en la casa uno para tener teléfono tenía que inscribirse? Y años después le avisaban que ya estaba su línea. El año 87, cuando yo volví de Estados Unidos al doctorado,
nos comprábamos una línea telefónica que se transaban en el mercado, en el Mercurio, vendo línea telefónica. Ahí ya se vendía. Costaba Ahí ya se vendía. $1.000 me costó. Pero a esa altura ya había un mercado secundario. Antes no, pero igual no era fácil. Así que lo que nosotros teníamos una línea ahí, pero en el lado de la Católica parece que era un poquito más complicado, y lo que ellos hacían, y lo que hicieron en esa oportunidad, después siguieron haciendo cuando todo esto entró en rutina, era usar la línea telefónica del director del departamento. Pero las comunicaciones en ese caso solo podían ser a la hora de almuerzo, a la hora en que el director salía a almorzar. Así que... De hecho, Pato, si mi recuerdo está correcto, porque la USACH estaba mucho más intervenida que nosotros, entonces el director no era de la confianza de los académicos. Yo tengo la impresión que esto lo hacían sin que el director supiera. Sí, creo que era una operación medio clandestina. Claro, iban a ponerle la palanca así cuando el tipo salía de la oficina para poder usarlo. Siempre es interesante en estos eventos rescatar detalles como la fecha. ¿Ustedes saben la fecha? ¿Se acuerdan de la fecha? No sabemos la fecha. Yo no la sé, no sé si fue, pero nunca hemos podido acertar a la fecha. fecha. ¿Fue verano, invierno, primavera? ¿En qué época del año fue? O sea, esto fue 1985, eso es lo único que tenemos más o menos definido, acotado por... No, sí, nunca está anotamos claro nada, que pero... no teníamos ningún sentido de la historia, ¿no? De anotar la fecha, de tomar una foto, nada de eso. Pero mira, la otra cosa, ¿se acuerdan de dónde estaba instalado el equipo? Sí, ciertamente. Eso de todas maneras. Era en el primer piso del edificio de Blanco 2120. Claro, que esa dirección ya no existe, ¿no es cierto? Uno no puede entrar desde Blanco hoy día. Era en el ala poniente, había una salita de computadores ahí donde nos instalamos todos apiñados mirando ahí el teclado. Patricio, que el edificio de computación en general uno lo usaba por los bordes, digamos, a las oficinas de los académicos estaban hacia las ventanas, pero al medio te quedaba un lugar sin ventana, en el fondo bastante grande. O sea, ahí al medio teníamos los computadores, las salas de clases, cosas así. Y una de esas salas... La pecera le llaman. La pecera, exactamente. Exacto, era una pecera. Oye, pero mira, hay unas frases que quedaron registradas y que están en artículos reproducidas, que le dice a alguien, no me acuerdo que Patricio Poblete le dice a su interlocutor, Mujica de apellido creo, si recibes este mensaje, descorcharemos una botella de champán. La pregunta es, ¿alguna vez descorcharon una botella? La verdad es que no, fue una botella de champaña virtual nomás. Pero habíamos... Oye, ¿y será porque estaba prohibido el alcohol al interior de la universidad? No, no fue por eso. No, yo creo que fue por falta de insumos en ese momento. Oye, y la otra pregunta es, ¿cuál fue la valoración de ese momento? ¿Quién era el decano? Ustedes corrieron a contarle al decano, miren lo que logramos, No, una valoración. Haberlo hecho era Guillermo, ¿no? Debe haber sido Guillermo González. Puede haber sido Guillermo, sí. No, aunque le habría gustado, porque Guillermo era bien tuerca. Bien tuerca. Claro, pero no, que nosotros no lo conocimos en su época más tuerca, nosotros lo conocimos como decano. Pero, claro. Así que no, pero sí nos dedicamos a tratar de que esto quedara andando como un servicio estable. Y luego se empezaron a incorporar otros organismos, la PUC, luego el Edgardo Krell de la USACH se fue a la superintendencia de AFP, así que la superintendencia de AFP creo que fue el primer organismo público que estuvo conectado. Claro. Oye, Pato, estaba pensando que igual es bien notable eso, eso no es muy normal en realidad, si tú lo pensáis, de que en el fondo hacer un experimento para mandar mail entre dos departamentos de computación es como algo esperable y es como interesante porque entretenido y bueno, a todos nos encantó probar que esto era factible, ¿no es cierto? Pero el hecho que hayamos trabajado, y era harto duro trabajar en que esto se estableciera, y fue muy rápido además, o sea, como que desde el primer mail hasta que ya era normal mandarse mail entre los departamentos de computación fue el mismo año, así fueron meses, ¿no? Y muy rápido también nos dimos cuenta que había que tener la conexión internacional, o sea, en el fondo es interesante que de alguna forma lo veíamos como algo que tenía que funcionar, ¿no? No estábamos solo jugando a hacer un experimento, ¿no? Sí. No, pero eso, por lo menos, disculpa, por lo menos eso yo sí lo tenía muy claro. Para mí no era un experimento, era dar un servicio que realmente necesitábamos. Mira.
Es interesante que yo no he leído ni he visto esa la conexión, porque esta fue el segundo experimento de comunicación a distancia, en este caso por la vía de un correo electrónico, en que la universidad y la facultad fue pionero. El otro, ¿saben quién fue? El profesor Arturo Salazar, el de los rayos X, que en la década del 20 fue el primero que estableció una comunicación radiofónica. Mira. Que hizo entre la Casa Central y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que esta fue de ese nivel, de primera vez que se establecía esa comunicación. Oye, lo otro que estaba la otra vez estaba leyendo un libro de telecomunicaciones un poco, que también salían como todos estos primeros mensajes que se habían enviado en la historia entre los distintos métodos, y hay que hacerle un homenaje a Pato Poblete de que es harto creativo el primer mensaje que mandaste, porque estaba leyendo el primer mensaje que mandó Morse, que era como aló, aló. Sí. El primer mensaje de radio que mandó Marconi era como 1, 2, 3, así era. Sí, no, y el primer mensaje que grabó Edison, ¿no? También. Sí, Graham Bell. Graham Bell, el que transmitió por teléfono, Graham Bell. A su asistente le digo, era algo así como, venga para acá que lo necesito. Claro. Oye, ahora, muy buen primer mensaje. Sí, en Internet fue más fome. En ARPANET, lo primero que se intentó transmitir fue la palabra login, pero se cayó y fue. Se cayó en la mitad de la palabra login. Ahora, si uno mira hacia adelante, no solamente hacia adelante, si mira el presente, uno da la impresión que esto del correo electrónico en determinados ámbitos y niveles reales murió. La gente no usa el correo electrónico. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, en este momento enviarle un correo electrónico a mi hija que vive en Suecia. La llamo por teléfono, le envío un WhatsApp. Y como que el correo electrónico está quedando para cosas, formalidades, y donde... ¿Cómo ven ustedes cómo va a evolucionar eso? ¿A dónde va? Como que envejecemos rápido, decís tú, ¿eh? Claro. Sí, no, es verdad lo que tú dices, Pato. El mail los jóvenes lo ven como, claro, es como lo que en nuestra época habría sido mandar una carta formal, supongo, ¿no? O sea, es el método cuando quieres hacer cosas muy, muy formales, digamos. Todo el resto de la vida es afuera del mail, claro. Sí. No, va a ser interesante en esto, las herramientas, la única lección que uno ve es que las herramientas la gente las va usando en formas súper inesperadas, digamos, ¿no? O sea, uno crea algo para algo y después la gente lo usa para cosas totalmente distintas y es muy impredecible lo que va a ocurrir. Entonces de repente el mail puede reflotar con quién sabe qué funcionalidad que alguien se ocurra, como puede perfectamente morir, digamos, claro, no. Claro. A lo mejor vamos, era como decía los que fueron a la luna, ¿no? Que decían algo así como que ellos les había sorprendido mucho saber que ellos iban a ser los primeros hombres que iban a ir a la luna, pero nunca pensaron ser los últimos. Claro. O sea, a lo mejor con Pato nos vamos a enviar el último mail también. Difícil. Yo creo que los spammers van a persistir. Para seguir usando, a lo mejor lo van a seguir usando aunque a nadie se dé cuenta. Va a seguir solo. Oye, Patricio, quizás para completar un poco la historia esta de las comunicaciones en esas épocas prehistóricas, el siguiente paso, como decía Jo, que lo teníamos también súper claro, era conectarnos hacia el extranjero para por esa vía poder enchufarnos a la red mundial, porque conversar solo entre nosotros acá era aburrido a la larga. Entonces, eso también fue por teléfono originalmente, primero con INRIA, ¿no es cierto?, que era donde Jo había estado por su doctorado. No, fue antes de eso, Pato. Fue antes de eso. Sí. Después de hecho, terminé allá un poco por culpa de eso. Bueno, sí, de veras, tenía al revés la cronología. Claro. Y después, gracias a nuestros colegas de UUNet en Estados Unidos, que fue un sistema que se instaló precisamente para hacer de puente entre el mundo UCP y el mundo Internet. Pero era por teléfono, lo cual nos presentaba otro desafío también, porque las comunicaciones telefónicas eran horriblemente caras, carísimas. Y ahí lo que nos salvó fue la aparición de unos modems llamados Televit Trailblazer, que para la época eran realmente una bala. No sé qué velocidad tendrían, porque además tenían velocidad variable, se adaptaban a la calidad de la línea, pero creo que eran más de 10.000 bps, me imagino, supongo, ¿o no? Sí, no sé si llegaban a 19.200 por ahí.
14.4 por ahí en condiciones normales y podían llegar, ¿te acordáis? Porque eran como asimétricos, pero en ciertas condiciones podían llegar hacia, qué sé yo, de haber sido el orden de unos 30 kilobits por segundo, una cosa así. Exacto, y esos modems no eran bien especiales, había que comprarlos para esos efectos, ¿no es cierto? Nos enteramos porque ya estamos participando de todo este ambiente de redes. Así que una vez que llegaron esos modems, y los dos primeros, ahora lo puedo confesar porque yo creo que ya está prescrito, pero yo los compré con un proyecto Fondesit, argumentando que eran necesarios para el proyecto, lo cual no, era absolutamente falso. Un proyecto de algoritmos, por decir. Claro, un proyecto de algoritmo que necesitaba dos modems ultra rápidos. Y esos fueron los dos primeros que tuvimos y con eso nos conectábamos un par de veces al día, ¿no es cierto? En la mitad del día, en la mitad de la noche, con Estados Unidos, y ahí eso ya... ¿Cómo te conseguiste esos modems, Pato? ¿Se los compraste a Coacin, alguien así, alguien local, no? No, los importamos. Ah, ya. Se los compramos a Televit. Sí. Ah, perfecto. Y tú podías rendir cosas importadas en tu Fondesit sin problema. Sí, uno podía importar cosas, pero... Y eso fue gracias a... Yo creo que Usenet nos pasó el dato. Ya. Ha pasado el tiempo de una velocidad impresionante, lo cual significa que ha estado entretenido, porque si no, ha estado entretenido. Pero entonces les quiero dar la oportunidad para el cierre, ustedes cierran, pero quiero ponerlo de la siguiente forma. Mire, esta audiencia es muy amplia, tenemos egresados, tenemos los académicos, los funcionarios, los estudiantes, pero quiero que, ¿cuál es el mensaje que le dirían ustedes a los que quieren ingresar a estudiar a la facultad? Alumnos que están pensando, pucha, sería una buena opción irse a Bochef. Desde su perspectiva, lo que ustedes hicieron, ¿qué le dirían a esos estudiantes? A ver, si puedo partir yo. Yo creo que, y ahí yo creo que le voy a robar una frase, voy a robar una frase de Francisco Brieva. Lo que nosotros tratamos en esta facultad es de dar oportunidades, de abrir oportunidades, ponerlas frente a los estudiantes y que los estudiantes hagan uso de toda su creatividad, su empuje, etc. O sea, si un estudiante viene a nuestra facultad, se va a encontrar con eso, se va a encontrar con oportunidades y vamos a respaldarlo, a hacer todo lo posible para respaldarlo para que las exploten en su máxima potencialidad. Eso hoy día ustedes lo pueden ver, no sé, tú mencionabas el caso del satélite, el autosolar, etcétera, y otras cosas que van apareciendo. Vengan para acá si quieren tener el espacio para hacer todas esas voladas, ¿no es cierto? Echar a correr su imaginación y hacer que esa imaginación se vuelva realidad. Muy bien, ¿y tú, Jo, qué les dirías? Sí, un poco en la misma línea. Yo lo que siento, tal vez lo que más agradezco de la facultad, digamos, cuando uno mira en retrospectiva, es justamente el darte ese espacio para hacer tus propias locuras. O sea, nosotros no creían mucho, el decano de la época, cuando íbamos a hablar de estas cosas, ¿sí? Me acordaba de algún decano, capaz que decía Mauricio Sarracín, que dijo algo así como esto del mail está bien, pero no le vamos a estar mandando mail a un colega en la oficina al lado. ¿Eh? Siempre y nosotros nos miramos porque nos mandábamos mail todo el tiempo. Entonces, lo cual ocurre actualmente. Claro, entonces, en el fondo, no es como que la facultad apoye la innovación en el sentido de que te digan cómo innovar y en qué innovar y te compren tu proyecto. No es eso. En realidad no te compran tanto, pero te dejan. ¿Ya? Y yo creo que eso, y desde cuando yo estaba mandando ese primer mail con Pato, yo era un estudiante, ni siquiera era un académico, y yo andaba haciendo cosas que claramente estaban prohibidas, ¿no es cierto? O sea, que uno no estaba serruchando computadores en esa época, digamos, en el departamento. Y el departamento, la facultad, la institución te protegen en ese sentido. De cuando tú eres creativo, innovador, vaya a meter las patas, vaya a romper cosas. Pero eso no es grave, ¿cachai? Te dejan ese espacio. Yo creo que eso no es muy así en otras instituciones superiores, donde son más escolares, donde el sistema es más estructurado. A mí me encanta ese espacio donde tú en realidad puedes explorar, puedes quebrar cosas, y que la institución te protege en el sentido de que si tienes el ímpetu y las ganas de probar, digamos, vaya a poder hacerlo, digamos, ¿no? Muy bien. Agradezco mucho al vicerrector Piquer, al director del NIC, Patricio Poblete, por este interesante intercambio, esta conversación amena, y que creo que para los estudiantes que quieran entrar a nuestra facultad le va a resultar también muy llamativo, los va a convocar fuertemente a meterse en este mundo de Bochef, que es un mundo lleno de sorpresas, lleno de oportunidades, como decía Patricio Poblete, que están ahí esperando que alguien las enfrente y se atreva a romper, como dice Jo Piquer. Así que
Muchas gracias a nuestros invitados de hoy y los dejo a todos y todas invitados para el próximo programa en que tendremos otra conversación tan interesante como la del día de hoy. Hasta pronto. Gracias, Pablo. Gracias, Patricio.